AVS Media Bueno, Demo. hasta aquí la arqueología. Ahora bien, si bien hay que entender que todo este procedimiento analítico arqueológico se ha hecho a la par del análisis documental, a los efectos de la clase hay que entender que ahora vamos a trabajar sobre la idea de la documentación y los aportes que ha hecho, en este caso, a la explicación de las características culturales de la etnia huarpe. En este caso nos resulta interesante la definición en la cual las fuentes escritas se plantean AVS Media Demo. como verdaderos informantes del pasado. A partir de esto es que María Rosario Prieto desarrolló su tesis de doctorado. AVS Media Demo. Toma la etnohistoria como una de las disciplinas que más ha aportado justamente al conocimiento y la descripción de las características de la etnia huarpe en el momento de la conquista, y es la que se articula justamente con evidencias que proceden del análisis arqueológico de la cultura biluco. A partir de un análisis de grano más fino, pudo establecer la presencia de ecosistemas culturales, esto es, sistemas ambientales en el norte, centro y sur de la provincia que favorecieron la ocupación, en este caso, de distintas etnias registradas en la documentación. Huarpes al norte, entre Piedemonte, Precordillera y complejos lagunares, Puelches Chiquillames en el norte de Payunia y Puelches Morpollanes en el centro y sur de lo que es la Payunia. Es decir, ya estamos frente a la definición de territorios étnicamente acotados, pero definidos por condiciones y potencialidades que ofrece el ambiente para su habitación. Justamente, retomando entonces la idea de la definición de provincia, de la definición del territorio huarpe, Canal Frau hizo un primer aporte donde detecta que el territorio de Mendoza era denominado provincia de Huarpe. Definición que justamente va a ser desechada rápidamente, ya que se tomó rápidamente la palabra Cuyo para definir a todo lo que era el territorio de Mendoza. En este caso, esta última denominación fue la que prevaleció. Micheli va a plantear un aporte en este caso al analizar la dualidad que existe en la denominación de los valles principalmente ocupados. En este caso va a hacer un análisis de lo que es el valle de Tucumocaya en San Juan, el valle de Huentota y Cuyo en Mendoza y el valle de Uco Jaurúa en lo que es el actual sector de Valle de Uco ahí en Tunuyán. Así plantea que el denominador común de Cuyo se generaliza en el tiempo al ingreso español y va a ser el que se va a adscribir en dependencia a Chile. Y Huentota justamente se va a restringir al actual Valle de Mendoza. Por último, Bárcena hace un análisis donde atribuye el concepto Cuyo al origen quichua y hace un análisis sobre todo sobre las interacciones que generó a nivel étnico la dominación incaica y española luego, y cómo se aprovechó esa infraestructura, incluso esas denominaciones incas por parte de los españoles, y que queda reflejada, por ejemplo, en este tipo de denominaciones. Desde la etnohistoria, María del Rosario Prieto, entonces, con estas definiciones previas a nivel documental, va a realizar un trabajo en el cual su enfoque antropológico dentro de un marco teórico ecológico-cultural va a tener como objetivo principal reconstruir los procesos socioculturales que se dan tras el contacto, considerando que se trata de una zona árida y que en ella se deben haber dado respuestas adaptativas específicas. Y para ello va a plantear necesariamente la interacción entre la información documental y arqueológica. Un enfoque simultáneo está desarrollando el que desarrolla desde San Juan una graduada de esta facultad también, que es Catalina Teresa Micheli, pero que desarrolló sus estudios en San Juan. Fundamentalmente, como lo dice su libro, protohistórico. Este enfoque trata de ver cuál era el relato que hacían de un pueblo que no tenía escritura, otros que sí la tenían. Concretamente, desde la antropología, esto ha sido tratado como un enfoque tradicional y por algunos autores como Trigger, estos estudios, este tipo de análisis tiende a ser de tipo eurocéntrico. En este caso, ella va a plantear que se acerca fundamentalmente de las fuerzas de las fuentes éditas, las fuentes documentales éditas, habida cuenta de que los datos arqueológicos para el periodo en cuestión todavía no son lo suficientemente claros. Otro trabajo más tardío que se va a abocar al análisis documental es el de Mónica Parisi. Mónica Parisi va a basarse sobre todo en el análisis de la teoría del materialismo cultural de Marvin Harris, tratando de entender los procesos de cambio social, pero desde una perspectiva local y no tomando en cuenta tanto la visión desde los centros dominadores.
En este caso es interesante cómo ella hace un análisis de los estudios previos que enfatizan visiones sobre la dominación ABS Media desde la Demo. óptica externa, esto es desde el dominante, el imperio incaico, enfoques ambientalistas como el de Prieto, Abrani Prieto, ABS Media Demo. y nuevos enfoques en lo que destaca los de Bárcena en relación al análisis de la crítica de datos documentales. Por último, hay trabajos que desde la arqueología ABS Bárcena ha Media realizado, pero en los que ha hecho interactuar datos documentales, tratando de establecer un análisis de la continuidad de los procesos que se dieron entre la dominación incaica sobre ABS el fuerte y Media la Demo. posterior imposición colonial española. Un trabajo de menor envergadura y muy puntual es el de Dentine, que ha dejado planteada una hipótesis ABS que ya había Media sido planteada Demo. por Torres hace muchos años, donde se plantea justamente que la denominación de Cuyo probablemente responda a un grupo de ABS pueblos que en Media tiempos de Demo. Pachacutes habitaban el oriente del Cusco y fueron trasladados a Mendoza. Es decir, la posibilidad de que fueran mitimaes, como vimos en la clase ABS Media Demo. de área andina respecto a este tipo de traslado. Los análisis etnohistóricos han permitido conocer determinados aspectos que se complementan ABS con la Media arqueología. Demo. En ellos, por ejemplo, el análisis del asentamiento. Prieto y Micheli coinciden en que Caria, Huentota y Uco, estos valles, ABS eran los más Media Demo. densamente ocupados. En este caso, Prieto hace una salvedad respecto a la depresión del diamante, ABS en Media el cual Demo. menciona una baja cantidad de población. Esto es interesante porque justamente coincidiría con el límite meridional de la dominación incaica en la región. ABS Media Demo. Y este dato es importante chequearlo porque hay otra documentación que dice que había bastante, Lizárraga creo que dice que había bastante ABS gente Media en Diamante, y Demo. de hecho se plantea la posibilidad de hacer una fundación. No obstante lo cual se ha priorizado y es entendible en ese caso la visión de ABS Media una Demo. baja cantidad de población respecto a la que habitaban los otros valles. En este caso se puede hacer un análisis del patrón de asentamiento a partir de la documentación, ABS donde ambas Media autoras, Demo. Prieto y Micheli, van a coincidir en que eran aldeas pequeñas, sedentarias, que estaban dispuestas generalmente en torno a cauces de agua, suelos ABS limosos, y Media en los cuales se Demo. podía canalizar el agua a través de un sistema de irrigación, a lo cual se suma un sistema, un patrón de asentamiento ribereño en el entorno de las ABS lagunas, en el Media caso de los Demo. valles de Guanacache. Esto lleva de allí al análisis de la demografía, concretamente a través del análisis de la ABS población en Media sitios Demo. arqueológicos, su tamaño, la densidad en el territorio y los datos de información documental respecto a la presencia de cacique, acequia, territorios ABS poseídos por Media esto, Demo. han planteado una demografía en la cual, en el caso de Prieto, llega a hablar de un número de 15.000 personas para los valles de Uco ABS y Media Huentata, Demo. a los que sumaría unos 3.000 individuos si se considera el sistema lagunero y los habitantes que habitaban en este sistema noreste. Esto hacia el siglo ABS XVII y Media XVIII. Demo. Para el siglo XVI, Michele hace un cálculo un poco más conservador y habla que entre los valles de Mendoza y San Juan la población rondaba los 4.500 ABS Media habitantes. Demo. Estas personas que habitaban y subsistían en un ambiente árido tenían creencias. Estas creencias han dejado evidencias ABS materiales en el Media arqueológico a través de, por ejemplo, las prácticas funerarias o grabados rupestres como los petroglifos. A nivel documental, ABS no Media obstante, Demo. Michel y Prieto han detectado algunas informaciones que nos dan en sus confesionarios el padre Luis de Valdivia. Hay también datos respecto ABS Media a Demo. las deidades que tenían los huarpes, en el que se destaca un Ukwar. Un Ukwar era la deidad central benéfica que moraba en la cordillera para los ABS huarpes Media Demo. y que a la cual ofrecían alimentos a través de ofrecían ofrendas, generalmente estas establecidas a través de alimentos como chicha y maíz. También habían ABS otros Media espíritus Demo. adosados relacionados con fuerzas telúricas o fenómenos naturales como el sol, la luna, el trueno, y que eran adorados a los efectos de favorecer, de acuerdo a los autores, ABS Media Demo. la contención y los efectos benéficos para sus actividades agrícolas. También se adoraban y eran ABS Media objeto Demo. de tratamiento por parte de hechiceros la salud,
y en ese caso se invocaban espíritus, falso numen, como le solían decir los españoles. AVS Y Media también Demo. se han detectado evidencias en costumbres funerarias, esto es, por ejemplo, en los cementerios de Biluco, excavado a principios del siglo, o el de Capi, a fines del AVS siglo Media XX, Demo. se han encontrado restos arqueológicos de esqueletos asociados a la disposición de vasijas y elementos AVS Media Demo. ajuares que están indicando una creencia en una vida después de la muerte. Saliendo de este tema entonces, otros AVS elementos que se han Media detectado a Demo. nivel documental se refieren a la tecnología y la economía. En términos tecnológicos entonces, nosotros podemos ver que Canal Frau habla de una tecnología AVS huarpe centrada en la Media cerería, Demo. la textilería, también en la elaboración de balsas de totora, costumbre que prevaleció mientras hubieron lagunas en este sector, elementos líticos fundamentalmente AVS Media detecta Demo. esta evidencia a través del relato de españoles que hablan de los huarpes cazando, y otros elementos mencionados en la documentación como punzones, pellones AVS o Media plumeros de Demo. ñandú. Justamente las plumas de ñandú eran muy valoradas. No hay menciones a la cerámica y gran parte de la evidencia de esta entonces tenemos que estudiarla a través del AVS conjunto cultural Media Biluco Demo. y su dimensión alfarera. Hay una mención en 1665 del obispo Guamanzoro, donde se habla que los huarpes enterraban a sus difuntos en medio de bailes y AVS ofrendas. Media Demo. Entendemos que probablemente poniéndole en sus tumbas objetos personales, justamente se está mencionando lo que evidencian estos sitios arqueológicos de Biluco y AVS Capi, Media donde aparecen Demo. cerámicas asociadas a los mismos. Bueno. AVS Media Demo. Respecto a la economía, entonces, tenemos que este tema ha dado lugar a ciertas controversias en los últimos tiempos. AVS La economía Media de los Demo. huarpes fundamentalmente ha sido definida en términos de sistemas agrícolas a partir de los trabajos de Canal Frau. No obstante lo cual, él AVS plantea Media que más allá de Demo. la práctica agrícola, la práctica de la caza y la recolección nunca desapareció. Es más, propuso que si bien fue una actividad poco intensa, AVS incluso en la década del Media 50 Demo. él se va a volver sobre sus afirmaciones y va a proponer un cuestionamiento a la producción agrícola y que en realidad gran parte de su economía era recolectora, AVS Media fundamentalmente Demo. el producto de la planicie que ofrece el algarrobo y su vaina. ¿Mm? En este caso, autoras como AVS Micheli Prieto Media han planteado Demo. diferencias. Si bien Micheli plantea que no fue una actividad intensiva en San Juan, a partir de la documentación que dice que se cultivaba menos que en Mendoza, AVS Media plantea Demo. que se realizaba una actividad agrícola y que justamente llevó al sistema de desarrollos de riego que incidieron Media puntualmente Demo. en las formas de organización social a partir del control de las acequias en periodos ya coloniales. Prieto, por otro lado, en sus primeros trabajos sostenía que había una AVS intensa práctica Media agrícola Demo. a partir de los análisis documentales en paralelo que se venían haciendo y, de hecho, postulaba que había un intercambio de productos entre grupos que AVS habitaban los Media distintos Demo. sistemas ecológicos. Probablemente productos agrícolas se intercambiaban desde el norte hacia el sur. Esto AVS Media Demo. se complementaba en torno a la explotación de recursos vegetales, como decía, con una recolección. Todos los autores coinciden en que la recolección, sobre todo de vainas de algarrobo, AVS Media fue Demo. muy importante, contando además con la recolección de plantas con evidentes propiedades medicinales. Y menciona que justamente había una AVS relación Media Demo. entre la recolección y la apropiación de los territorios de algarrobo que eran objeto de esta explotación. Prieto ha AVS planteado, Media ha hecho, Demo. en el análisis aporta en ese caso, que además gran parte de la recolección era una actividad comunitaria, fundamentalmente la recolección de la AVS de Media algarrobo. Demo. Trabajos arqueológicos actuales en el Valle de Tulumaya nos han permitido ver que justamente en contextos sincrónicos al momento de AVS fundación y Media desarrollo Demo. de la ciudad de Mendoza, el consumo de productos vegetales en los sectores aledaños se centraban fundamentalmente en el algarrobo AVS y Media Demo. no hemos encontrado en esos contextos ningún tipo de evidencia de agricultura. La cacería es AVS otra Media Demo. evidencia documentada, es otro dato documentado y fundamentalmente habla Prieto en este caso como dato interesante de AVS que Media en Demo. el modelo que elabora hayan sido los hombres los que se dirigían a la precordillera a cazar. Evidencias arqueológicas en las grutas de Vaquería,
AVS Media Demo. desde las excavadas en la precordillera de Mendoza, dan cuenta de estas actividades teniendo en cuenta el gran descarte de huesos de guanaco, como se ven acá en momentos tardíos, estamos AVS Media Demo. y gran cantidad de elementos asociados a la cacería que no aparecen justamente en los sitios, tan abundantemente en los sitios de AVS Media Demo. respecto al pastoreo, se ha planteado a partir de algunos documentos que hablan del intercambio de llamas por parte de caciques, etcétera, AVS pero Media fundamentalmente hay que decir que esta práctica no aparece muy reflejada en la documentación tardía. Recientes hallazgos en el Valle de Potrerillo, análisis que está haciendo AVS Media Demo. que hacia el año 1600 por lo menos sí existía la explotación de camélidos, concretamente llamas, con un carácter pastoril. No obstante ello, todavía en los contextos tardíos, es decir, asociados a la cultura biluco y a los huarpes, todavía no hemos detectado esas evidencias. En este caso, una actividad muy importante en términos económicos y que se evidencia en el registro arqueológico, como lo mencioné antes, la pesca. Y tanto Prieto como Canal Frau y Micheli se encargan de remarcarlo. Justamente en el sector del Valle de Mendoza, esto ha sido uno de los principales recursos alimenticios que aparecen explotados. Entonces, el modelo de explotación estacional podemos decir que se basó en la explotación diferencial de ambientes y a través de un régimen anual que permitía cumplir con el ciclo agrícola en el piedemonte, esto es en el sector del valle, donde se habrían desarrollado cultivos fundamentalmente en época estival, de acuerdo a la documentación. Los análisis etnohistóricos de París, y lo hemos diferenciado de los otros, porque en este caso ella plantea de otro marco teórico y otros modos de explotación en los cuales la caza y la pesca y la práctica agrícola habrían sido resultado de divisiones funcionales del grupo. Es decir, no plantea ya una etnia viviendo detrás de estos sistemas económicos, sino una etnia diferenciada en cuanto a sus actividades en la caza, la pesca y la recolección, fundamentalmente algarrobero, y otros que hacían prácticas agrícolas. Piensa que las implicancias de este tipo de explotación llevaron a que la influencia incaica fortaleciera las prácticas agrícolas, pero la rápida incorporación de los indígenas huarpes como mano de obra a los sistemas hispanos llevó a que este sistema desapareciera el agrícola y prevaleciera el de la caza la recolección, y fundamentalmente la recolección. En cuanto a la organización sociopolítica, entonces, derivada de estas características tecnológicas y económicas, en general se ha planteado que los huarpes eran una sociedad cacical con un cacicazgo heredable. En este caso, las relaciones se hacían por línea paterna, pero también se han detectado casos de línea materna en la descendencia. Prieto hace un aporte al decir también que el matrimonio era un contrato entre familias y que no participaban tan libremente las personas. Esto nos recuerda un poco a la participación ¿se acuerdan? Como vimos, esto se vio en la otra clase, en relación al momento de la vida donde hay que establecer pareja e interviene directamente en la consumación de ella. En este caso habla de organizaciones, Prieto habla de organizaciones tribales, habla de organización políticas tribales que están ligadas por el parentesco y que viven a nivel patrilocal. La línea paterna es la que define la localidad de la vivienda. Y como vimos anteriormente en la economía, su análisis le permite hablar acerca de cómo se estructuraba el trabajo y concretamente de una división sexual, en el cual las mujeres eran las que realizaban la recolección en tierras bajas y probablemente eran los hombres los que desarrollaban actividades en las tierras altas. París, en este caso, a diferencia de Prieto y de Micheli, va a hablar de la existencia de jefaturas y fundamentalmente se basa en la documentación colonial, haciendo referencia a que probablemente todo lo que sea información referida al pasado prehispánico esté muy diluido, al pasado preincaico, justamente por la dominación que hicieron los incas. En este caso, habla que en las referencias más claras habla de datos sobre movimiento de personas entre tierras de cultivo y de recolección, y que eso reflejaría de alguna manera el parentesco y la localidad como muy flexible. Volviendo al tema de recién, serían aquellos que se movilizan entre tierras agrícolas y tierras de recolección. En este caso, la movilidad entre ambas áreas
sería en base a una relación cognática del parentesco, y a una bilocalidad. Es decir, sostiene no solamente la patria y localidad, sino una bilocalidad. Se puede trasladar a la residencia de la mujer. AVS Media Demo. En este caso, hay que tener en cuenta que el uso de tierras irrigadas por parte de los grupos con tierras con algarrobo se hacía a través de intercambio-venta, lo que está dando una pauta del sentimiento de propiedad que tenían estos grupos en relación a su territorio. Ahí destaca justamente el caso del intercambio entre una oveja de la tierra a cambio del permiso para sembrar en la tierra de un cacique. Así plantea en definitiva que la organización social huarpe originaria o preincaica fue un sistema de jefaturas de reducido dominio territorial o cabecillas, y que esto fue fuertemente lo que impactó el imperio incaico, produciendo el cambio social hacia políticas sociales con unidades mayores y más jerarquizadas, que fue justamente las que encontraron aparentemente los españoles cuando llegaron. Micheli habla justamente que dentro del sistema cacical habían, hacia el momento tardío, algunos que lo tienden a asociar a la posibilidad de formación de señoríos o señoríos de valle, y que esos serían los que se asocian de alguna manera con la organización del sistema de irrigación. Justamente Micheli habla de mayor o menor poder en relación a la ocupación de la tierra y la cercanía a las cabeceras donde se tomaba el agua. Bueno, en general entonces, en términos de la propiedad de la tierra, Canalfrau propone que era del grupo y no de los individuos. Micheli y Prieto han postulado que el cacique era el dueño de las tierras cultivables y de los algarrobales. Y bueno, en ese caso, Micheli va a detallar que el cacique organizaba y protegía al grupo, era dueño de las tierras donde se asentaba la comunidad, lo que le permitía venderlas, donarlas o realizar incluso algún tipo de contrato, como se vio respecto a cómo se debía administrar la tierra en relación al momento de dominación hispana, que eso lo van a ver más claramente en la historia regional, historia de Mendoza. Entonces, a modo didáctico podemos ver que si consideramos los distintos ambientes, el norte de Mendoza en general, con sus ambientes de precordillera y planicie, y distintos rubros como sociedad y trabajo, asentamiento y tecnología, queda caracterizada la sociedad de los huarpes como una sociedad de baja escala, con poblaciones que no superaban los 15.000 habitantes, donde había una división sexual de trabajo, en la cual los varones cazaban, las mujeres recolectaban fundamentalmente, y si hubiera agricultura cultivaban, y en ese caso esta actividad era comunitaria, la recolección del algarrobo y el chañar. La densidad que se ha planteado para el sector de laguna es relativamente alta, con 2 personas por kilómetro cuadrado. El asentamiento sería disperso, pero con caseríos concentrados, pequeños caseríos concentrados en torno a recursos de agua. La tecnología de fabricación expeditiva, salvo por la evidencia de la dominación incaica que se hizo en piedra, en este caso sería de quincha, y como dice la documentación, se habría hecho así para poder mudar con facilidad, trasladar con facilidad de los medanales estas habitaciones, a los efectos de seguir los cambios en el trazado de los cursos de agua. En ese caso, el asentamiento habría jugado entre altura y tierras bajas a nivel estacional, ocupando abrigos y cuevas en altura y márgenes de río en tierras bajas. El patrón en ese caso sería disperso y localizado en la planicie, sobre todo en relación a aldeas relacionadas a cauces de agua. La tecnología, bueno, en los últimos tiempos hay mención a acequias, y a nivel arqueológico hemos detectado cerámicas, líticos y evidencias documentales de cestería. También en la cerámica aparece plasmada la cestería como impronta en piezas cerámicas. En la precordillera aparecen talleres líticos donde se producían y obtenían armas de caza y producir herramientas que se relacionaban fundamentalmente con el procesamiento de alimentos. En este caso, en la llanura, la tecnología es poco compleja, pero se ha planteado que a nivel adaptativo, antes de la llegada española, fue exitosa, y fundamentalmente eso puede medirse a través de una tecnología abocada a la pesca. Fundamentalmente, embarcaciones de totora y redes son las que dan cuenta de estos sistemas. Entonces, la subsistencia, en general en Mendoza, para el periodo tardío, se habla de una agricultura intensiva, en algunos casos, en otros no. Esta centrada en maíz, poroto y quinoa. También se habla del pastoreo de la llama. Temas controversiales, por otro lado.
y que se complementaba con una caza del guanaco, ñandúes en cotas altas y la recolección de raíces, totora y pesca en tierras bajas. AVS Media Demo. Evidentemente, la información documental generada por los españoles tendió a dar una imagen de los huarpes ya afectados culturalmente por la AVS dominación Media incaica. Demo. Y justamente la articulación entre la información arqueológica y la documental está abriendo nuevos interrogantes, fundamentalmente relacionados a los efectos sociales y políticos que tuvo la dominación incaica. Pero esto será objetivo de la próxima.